porque unidos somos más fuertes. Presentamos su programa Mucho Más que Tres. Saludos, feliz y bendecida semana, familia querida. It's Square Communication The House se complace en presentar su programa Mucho Más que Tres, programa educativo, informativo y cultural. Como cada semana, agradecemos a Papá Dios que nos permite llegar a sus hogares a través de la magia de la televisión y de los dispositivos tecnológicos. Estamos todos los sábados por Teleeste Canal 12 de 9 a 10 de la noche. Los domingos estamos en TV Way Canal 12 de 8 de la mañana a 9 de la mañana y a través de una serie de plataformas a nivel nacional. Estamos en Aster, en Claro, en Bloom y en Wintelecom. También estamos en www.tvway.com. Este programa está también en YouTube, @mucho más que tres. Es importante que se suscriban para que así no se pierdan ninguno de nuestros contenidos como cada semana. Este programa se produce en el Seibon Pro Studio, la cabina de los pros, bajo la dirección de nuestro querido hermano, director Carlos Jiménez Trinidad. Como cada semana, más que un honor para mí, un privilegio compartir este escenario con mi querido colega doble Máximo Arcadio Rodríguez Sagredo. John Kelly Hernández, ya le llegó el pedido. ¿Cuál? El champú. Óigame, director. Usted me ve la barba. Feliz y bendecida semana, familia querida. Un honor, un privilegio cada semana estar frente a ustedes. De verdad. Llegó otro pedido. Este presidente de la filial del colegio oye, ya te iba a mudar del Círculo de Locutores Ceibano. De verdad que es un caso serio. Un honor, decía, y un privilegio estar frente a ustedes. Agradecerle el reporte que nos hacen cada semana. Nuestro pasado entrevistado, el ingeniero Lenín, tuvo muchos comentarios positivos. Sí. Hay mucha gente nos han contactado preguntándonos sobre el proyecto, que están interesados y bueno, está llegando a donde es. Sí, se le está pasando el contacto. No, yo le he dicho que es una buena oportunidad y que por falta de 2 pesitos o falta de tiempo, yo sé que el ingeniero Lenín no va a impedir que ese ser humano cumpla ese sueño de tener un hogar. Claro. Y bien hecho y bien construido. Y no, sin lugar a dudas, y a pesar de también de las dificultades que él tuvo en su infancia, eso no le fue obstáculo para él perseverar. Llegar. Y un testimonio que marcó muchas vidas, impactó porque nosotros regularmente... Y gustó mucho también que es un hombre de iglesia, un hombre de fe. Eso es importante. Hombre de Dios. Que la juventud entienda también que a pesar de cuando se hace el camino y el trayecto acompañado de la fe y de Dios, las cosas se ponen mucho más mejor. Mire, esta semana, John Kelly Hernández, quizá vamos a hablar un poco de historia, pero yo me siento como cuando usted se siente cuando viene un basquetbolista aquí, que es suyo, cuando viene porque es una persona que yo digo que es de los seres humanos que el Ceibo le debe mucho. Porque es un hombre que ha hecho aportes desde que yo tengo uso de razón. Un hombre que puso el Ceibo en el mapa deportivo y que mucha generación de la nuestra pasó por sus manos. Yo tuve el honor y el privilegio de ser su alumno y además de ser su alumno también me trajo una vez para acá para su batey, para acá, para Genandiana, a practicar jabalina. Eso era una cosa que... ¿Y por qué no lo llevó para allá para los hoyitos? No, porque pero ¿de dónde es el de los hoyitos? Pero no había dónde practicar. Y qué honor y qué privilegio. Yo sé que muchos televidentes van a estar de acuerdo con nosotros tener y traer este interesante conversatorio con nuestro queridísimo Andrés Díaz Arriaga. Y si decimos el profesor Andresito, todo el mundo lo conoce. Gracias. Bienvenido, Andresito, a Mucho Más que Tres. Gracias. ¿Cómo te sientes? Bueno, un placer para mí estar en este programa. Primeramente quiero darle las gracias por hacerme la invitación, permitirme estar con el pueblo del Ceibo, mi querido pueblo, que siempre lo he aclamado y lo he exaltado donde quiera que estoy. Y he venido para recalcarle la publicación de un libro que he escrito sobre mi pueblo, que lo considero el más completo y el más amplio que se ha escrito sobre el Ceibo. Tiene 21 temas
No, nuestro director lo va a estar ponchando ahí. 21 temas que va desde el inicio de la fundación de la comunidad, que yo no digo del Seibo porque siempre dicen que le dan 2 años, 1502 y 1506. Ese es el inicio, el primer tema. Y yo ni lo pongo ni en el uno ni en el otro, porque en esa época tan remota, al principio de la colonización, la palabra Seibo no existía. Andresito, es sumamente interesante, pero no me brinque. Yo quiero que esta nueva generación de seibanos, de muchachos jóvenes, sepan quién es el profesor Andresito. ¿Dónde nace? ¿Quiénes son sus padres? ¿Cuáles fueron? ¿Dónde vivió esa infancia, Andresito? Bueno, yo nací aquí en el barrio Retiro. Y ya a los 10 años, en la 27 de febrero, ahí por ahí, casi frente a la escuela Manuela Díez. Y a los 10 años nos mudamos a la calle de la Cruz, que no existía la avenida. Yeah. Ahí frente a donde está Hador. La avenida destruyó toda esa banda de casas. Cuando se iba a hacer la avenida. Desde la Fortaleza Vieja hasta el Banco Agrícola. Yo vivía ahí y ahí nos fuimos. Pero en esa época yo no vivía ahí, sino en el año 65 por ahí. Tuvimos que mudarnos porque al vivir frente al cuartel de policía, cuando vino la revolución en el 65, era muy peligroso. Ya habían saltado un cuartel en la Romana y no donde está el banco, sino eso era patio, porque la avenida amplió más la calle da la mitad de la avenida. Sí. Y entonces nos mudamos ahí y ahí tuve 10 años. 10 años en el Rincón y 10 años aquí. Ya cuando comenzó a hacerse la avenida, que teníamos que desalojarnos, ya yo era profesor, eso fue en el año 78. Tuve la suerte que encontré una casa vieja ahí, donde vivo actualmente, de madera y zinc. Y ahí construí la que tengo ahora. O sea, que ahí tú tienes... Que tuve 6 años construyéndola. Chin a chin, ahorrando poquito a poquito, ateniéndome de malgastar dinero. Porque en eso yo siempre he sido muy yo soy celoso. soy testigo de eso. Que no malgasto mi dinero en nada. Hombre Y ahorrativo. por eso nunca he tenido problema económico. Gracias a Dios. Yo recuerdo que los mismos compañeros míos de escuela, que ganaban más que yo, me pedían prestado a mí. Eso es tener... ¿Cómo va a ser? Usted gana más que yo. Sí, pero lo votaban más que Y tú. siempre en ese sentido me respetaban todos. ¿Dónde- Aunque había una mayoría de mayor de edad que yo. Porque yo comencé a trabajar en educación con 22 años. ¿Cuánto ganaste tú el primer cheque? Yo comencé ganando 76 pesos Oye, en el año 69. y con eso construiste tu Donde casa. está la policía, ahí era El liceo, el liceo. frente al ayuntamiento. Desde el año 62, porque el liceo en la de Trujillo era ya en una casona grande al lado de Hador. Desde Hador hasta los chinos. Hay un casón grandota de Jorge Chaín, el papá de Georgie. Y al producirse la caída del régimen, el local del partido, que es ahí donde está la policía, los estudiantes nos lanzamos a la calle. A coger eso. Yo de estudiante para coger ese local. Nadie se opuso porque eso estaba abandonado ahí. No tenía puerta, ni sanitario, ni nada. Y todos los muchachos cargamos con todas las mesas, Con las toda la sillas, butaca, ¿no? butaca y todo. Para allá. Desde- Y entonces la policía que estaba en la clínica Chaín, ahí donde una parte de la clínica Chaín queda muy estrecho, se fue para allá. A donde estaba el liceo. Cuando estaba el liceo, pero una casa grande, pero era de madera, que no era adecuado y techa de zinc. El liceo entonces se queda donde está la policía hasta que construyen el Sergio Averas. Espérate. Entonces la policía siempre deseó ese local. Desde que matan a Trujillo, pero ellos querían que se lo acondicionaran.
Pero nosotros no pedimos condiciones y nos metimos así huyendo. Después que estábamos ahí, a los unos años, ahí estuvimos hasta el 69. Pero que ya yo era profesor en el 69. Yo primero fui alumno y después fui profesor. Entonces los muchachos comenzaron, ya yo era profesor, comenzaron a exigir, y los profesores también, porque lo apoyábamos, exigir un nuevo local. Y quemamos goma abajo, frente al ayuntamiento. Quemaron los muchachos. Y oye, este chiste, la policía no se opuso a la quema de goma. Para que se fueran y ellos coger el local. Porque ellos querían el local. Entonces le dijo a los muchachos, no, quemen la goma ahí arriba. Porque lejos de nosotros. Frente a frente, en la calle, ahí ¿verdad? Se veía feo. Quémenla ahí arriba, donde está el tanque del acueducto viejo ahí, que está abandonado. Ahí entonces apareció goma. Y la policía no subía, no. Protesten ahí hasta lo que ustedes quieran. Pero no subían. Entonces, aquí había un señor llamado Miguelón, Sí, el papá de Fefo. Febo, que se preocupó por la situación. Y Nuno Goico, que era muy altruista y se preocupaba por la situación. Vivía al frente. Sí, al frente de donde Está Jado, donde está ahí la casa de... Entonces, Nuno Goico y Luis Miguelón fueron allá. Nuno Goico era senador, yo creo. Miguelón le dijo, yo voy a hablar con el jefe de la policía, que es de Barahona, de mi pueblo, y nos criamos juntos y nos conocemos, y yo voy a hablar con él, para que él hable con Balaguer, que era el presidente, porque eso era en el 69, 67. Balaguer mande a hacer un local nuevo, para que ustedes se vayan para allá y la policía venga para acá, porque la policía quiere esto. Y así fue, y hablaron, una vez hicieron El Sergio Averas. el local allá grande, que eso era lo último, todo el mundo se los hallaba Sí, estaba lejos. en el monte. mucho. Estaba en el monte. Qué lejos, después uno pasaba de la policía, de la fortaleza, no La había fortaleza. casa. No, el pueblo terminaba en la Y fortaleza. él estaba allá en un monte, solo. Se veía como un hotel, parecía un hotel. Qué bueno es aprender historia, sí, de la gente que la ha vivido, Peluche. ¿Usted se imaginaba toda esa vuelta que dio el liceo y la que dio la policía para verlo hoy en la actualidad? No, en verdad no. Sí he escuchado parte, porque yo fui también alumno de Andresito, me dio educación física. ¿A usted tocó? Sí. Ah, pues usted tiene unos añitos. Él me dio educación física. ¿Cuántos años tú duraste dando clase? 35. 36, pero ya tú te dio clase ya en De la final. 69 al 70 al 2004. Te retiraste en el 2004. Andresito era el único profesor de educación física que había. Sí, yo comencé jovencito, con 22 años, te dije. Yo creo que yo salí del liceo en el 2000, me parece. Porque que yo estuve siempre dedicado a cosas sanas, tú ves. Desde muy jovencito, 13, 12, 14 años, la pesa. Me hice campeón de 17 años, 18, 20. Tenía que irme para la capital. Los directivos allá me decían, tienes que venir para acá para que estés junto con la selección, con los otros. Porque estuve en el Seibo solo ahí. Porque yo fui autodidacta en eso de pesa. A mí nada más me dieron una pequeña práctica, un joven que vino de la capital. Cuñado del director del hospital en ese tiempo, y tuvo como 15 días, pero yo seguí solo y me guiaba por revista. ¿Cuántos años tienes tú bregando con las pesas? Desde el año 61. No me brinques, ¿cuántos son? 61. 61. Son 32. 60 y pico. Ya cuando de años. mataron a Son Trujillo. 39 y ya yo, 26, 59, 64 años. 64 años tienes tú levantando. Sí. Entonces, tú empezaste a levantar pesas antes de yo nacer. hay una foto ahí que yo salí en el periódico, en una competencia que estaba. Y detrás de la foto hay un cuadro de Trujillo. Pero no hace mucho yo vi una foto tuya también en los veteranos levantando pesas. Sí, como máster. Y todavía tú le das eso. Hacemos competencia en diciembre. Hacemos competencia máster de 50 años en adelante. Pero yo te vi duro. Lo todavía. dividen de 5 en 5, 55, 50, 60. Pero ya la edad mía casi no hay. Ahí Y andas entonces tú. los que habían se retiraron. O sea que Porque tú le eres, ganaba. tú eres campeón siempre ahí. Sí. ¿Qué categoría es esa? Hay uno de Santiago y de La Vega, pero eran gordotes ya.
que no podían bajarse con la pesa y yo con mi flexibilidad y cosas. Digo, me parecía un pollito Porque quiriquiquiano. yo no dejo esa figura, yo no la dejo, tú ves, y siempre estoy Activo. camino por la mañanita, porque el caminar es muy bueno para personas mayores. Y para los jóvenes la también. lectura es el mejor ejercicio para el cerebro. Las personas mayores deben de leer. Si pueden escribir, yo escribo. Yo tengo escritura mucha. No, sí, una de las cosas Y que eso ayuda mucho al cerebro. una de las cosas que andamos atrás de ti es por eso. Tú tienes unas joyas ahí que debe ser Yo tengo un conocida cerebro. por todo el pueblo de Santa Cruz del Ceibo. Yo recuerdo gente de 50 años que no veía. ¿Quiénes estudiaron contigo en la infancia, en la escuela? ¿Tú recuerdas? Mira, Sí, esa pregunta, usted me la va a responder. Yo me recuerdo mucho, compañeros de estudio. Luego de la pausa, vamos a una pausa comercial. Luego de la pausa, nos va a responder cuáles fueron sus compañeros de estudios y de trabajo también. Venimos en breve. Ya no tendrás que salir del Ceibo para hacer tus impresos. Abrió sus puertas Vivi Print con los servicios de ploteos, impresiones, diseños, sublimación, bordados, imprenta, letreros, rotulación y mucho más. Vivi Print, somos arte y calidad en tus impresos. Estamos ubicados en la calle Sánchez, número 10, Los Hoyitos del Ceibo. Vivi Print, arte y calidad en tus impresiones. Dime, mi amor. ¿Qué es la Fundación Un Paso por la Vida? La Fundación Un Paso por la Vida es esa mano amiga que tiene todo el paciente de cáncer en nuestra provincia del Ceibo. Para mí es más que un honor ser parte del equipo de colaboración de esta prestigiosa fundación que trabaja sin descanso día a día para poder colaborar con todos los pacientes de cáncer de nuestro pueblo. Realmente hablar de la Fundación Un Paso por la Vida para nosotros nos resulta fácil. De verdad que cuando llegamos al Ceibo con nuestros proyectos, conocer esta institución y la importante labor que realizan, no dudamos en apoyarlo y por eso cada semana en nuestro programa Mucho Más que Tres pasamos un spot invitando a las personas que se acerquen y que tiendan su ayuda en cualquier circunstancia y como ellos lo entiendan. Porque la institución Un Paso por la Vida es una institución que merece el apoyo de cada uno de nosotros. Dionisia, representante de la Fundación Un Paso por la Vida. Somos una institución sin fines de lucro que apoya a los pacientes diagnosticados con cáncer de escasos recursos de nuestra provincia. La misma fue fundada el 9 de agosto del 2011. Nuestra institución centra su mayor esfuerzo en brindarle ayuda psicológica, espiritual y económica a nuestros pacientes. Dios le bendiga. La Fundación Un Paso por la Vida es la única fundación que ayuda a los enfermos de cáncer en esta ciudad. Recuerdo que antes de yo enfermarme, mi amiga y hermana Zaida María Mercedes Flores, cariñosamente Emilia, fue la persona que se acercó a mí para solicitarme que aportara un plato para las kermés de ese año, a lo que yo les respondí que sí, que yo iba a aportar, sin imaginarme que muy pronto yo sería una de las personas beneficiadas por la Fundación Un Paso por la Vida. Soy sobreviviente de cáncer de mama y la única fundación que me ayudó en el proceso fue Un Paso por la Vida, sin cámaras, sin bulla, sin aplauso, sin beneficios de lucro. La Fundación Un Paso por la Vida desde hace años realiza una gran labor social con nuestra persona con cáncer, por
lo que necesita más apoyo, colaboración y compromiso de todos. Porque la lucha no es solamente de los pacientes, la lucha es de todos. Ayudar a quien nos necesita no es parte del deber, sino de la felicidad. Unidos por la vida, somos más fuertes. Apóyalos, sé parte de ello. Bendición. Y así le hacemos la vida un poco más llevadera en el transcurso de su enfermedad. Estamos de regreso en su programa Mucho Más que Tres. Recuerde que este es un programa hecho en Pro Estudio, la cabina de los Pro, bajo la dirección de nuestro querido Carlos Jiménez Trinidad, hecho desde el Ceibo para el mundo. Y de verdad que un orgullo, un honor y un privilegio estar cada semana frente a ustedes. Y no solo ustedes disfrutan de las entregas que le hacemos, sino como el día de hoy, remontarme con una persona que ha vivido prácticamente toda la historia de nuestro Santa Cruz del Ceibo. De verdad que es un honor. Yo creo, le decía fuera de cámara a Andresito, que qué lástima, Andresito debería de recibir un reconocimiento todos los meses de los aportes que tú has realizado a este pueblo. Antes de irnos a la pausa, Andresito, ¿quiénes estudiaron contigo? ¿Cuáles fueron esos alumnos que tú recuerdas todavía? Porque tú tienes una memoria buena. Bueno, fíjate, uno de los recuerdos más infantiles que yo tengo de la escuela y las cosas ahí en la Manuela Díez, el que más personas más recuerdo es a Tuto Goico. Tuto Goico y yo éramos vecinos. ¿Tuto el hermano de Freddy? Tuto Goico. Ah, Tuto. Tuto Goico, que vive en la avenida. Sí. Tuto Goico y yo éramos vecinos allá en el barrio El Algarrobo, que se llamaba ese barrio, que ahí era la salida para La Cuchilla y Arroyo Grande. ¿Desapareció ese nombre de ese barrio? Desapareció el nombre. ¿Quién El más? Algarrobo. ¿Quién más? ¿Qué otro? Pero entonces Tuto siempre, yo recuerdo que me iba a buscar a mi casa. Yo siempre como que me tardaba más y él iba y me buscaba. Y íbamos juntos a la escuela, a la Manuela. Que era un viaje. Sí, mucho. Y otro que estuvo conmigo, jovencito, que se recuerda perfectamente todo, es Rafaelito Constanzo. Me dice Rafaelito Constanzo que nosotros estábamos en el Cedote. El curso más bajito de los niños más pequeños es del Cedote. Cuando eso estábamos en la escuela de Rincón, era primaria. ¿Quién era ¿Qué profesor tú tenías ahí? Oye, ahí es muy difícil, pero ahí yo recuerdo Rosalinda Vera, una prima mía llamada apellido Zorrilla, no me recuerdo, Fanny. La de Nelson García. Hermana de la esposa de Nelson García. Yeah. Trabajó ahí y fue donde la primera que se trasladaron a la Manuela. A la Manuela. Fue en el año 54. Y me dice Rafaelito Constanzo que a él y a mí éramos los dos más pequeños como de la escuela entera. Pequeño de edad y de tamaño. Nos llevaron a profesora Rosalinda agarrado de brazos de ahí, de la avenida, donde estaba la escuela primaria, a la Manuela Díez, que le inauguraron en el 50. Y entonces ahí fue que vino el liceo, a donde está, a Rincón, a la Casa de Madera. Donde estaba la policía. Profesor, ¿cómo usted descubre el amor por levantamiento de pesas? ¿Qué te motiva a levantar pesas? Bueno, fíjate, yo a la pesa le debo todo lo que tengo y todo lo que soy. Porque yo por la pesa, porque me hice campeón. Yo veía a un joven aquí, que era profesor de deporte, llamado Luis Cote, que vive ya en Santo Domingo. Y él practicaba fisiculturismo ahí en el patio de su casa, ahí donde está el camino a la escuela. Yo vivía en el Rincón, bajaba por ahí, él vivía frente a la panadería García. El patio se veía de la calle y nos paraban un grupo a verlo ahí. Ahí te motivaste. Y ahí yo mirando, él un día, los otros 6, pues yo era el que más iba. Hasta que me dijo, ven, nos pusimos.
Él era amigo de un hijo del hijo de Félix Bernardino. Entonces el hijo de Félix Bernardino venía a veces ahí a hacer ejercicio y él se entusiasmó conmigo por el físico que yo tenía. Me elogiaba constantemente. Si no lo dejes. Felito se llamaba. Y cuando cayó la tiranía, que hubo problemas, él me invitaba a su casa. Invitaba a un grupo. Pero yo era el único que iba. Allá, bueno, había guardia allá en la casa. No, yo con Felipe 14, Bernardino, 15 años, hace ejercicio era allá. una institución. Al Cruce Pavón. Yo tengo fotos de esas. Coño, yo había traído la foto. Sabíamos que me traté esos temas. Te salió de lo más Yo con profundo. 14 años, 15 años, cuando los recortes de periódico, yo tengo. Profesor, ¿usted recuerda aproximadamente cuántos jóvenes han pasado por la mano suya allá en el gimnasio? No, imposible. ¿Y cuál fue, entonces, los más destacados que han pasado por la mano Eso suya? sí, porque siempre los más destacados son menos. Sí. Por lo menos, de los primeros destacados, ahí está Cuco. El actual jefe del cuerpo bombero, intendente del cuerpo bombero. Que ganó en segundo lugar. Eso era un monstruo. Sí. Y está Omar Chaín, hijo de los Chaínes que tenían la tienda donde Los muchachos. estaba después Marcial, Los en la dueños, casa de planta. los dueños de Anthony. Ese que es el dueño de Anthony. multimillonario, dueño de una... Anthony, la tienda Anthony. Él tiene una Y él agencia tiene de aviones. Sí, Aviones, ambulancias sí, y cosas. tiene una línea aérea. El dueño de eso. Y Henry de Asa. Johnny Cadate también practicó mucho, pero él no fue a competencia. Después ahí vino Henry de Asa y vino Pascual Charla también, que quedaba en segundo, tercero, primero. Pero Henry fue el más destacado porque Henry fue campeón nacional y tuvo una selección. Tenía más o menos el mismo 5, 6 tamaño tú. años, Se 8 entendían tuvo. bien porque tenían el mismo tamaño tú y él. Sí, entonces Henry, por el tamaño que tenía, era fortaleza, y cuando termina su carrera le dicen, ¿te queda en la Fuerza Armada? Entonces se quedó. Actualmente O sea que mayor. Si ha sido corrientemente que engancha, él no lo va a enganchar por el tamaño. Por el tamañito. Y mira, llegaba a mayor. Oficial superior, sí, mayor. Y actualmente, ¿cuáles muchachos están bajo tu mano de esos destacados? Bueno, ahora mismo la mayoría son hembras. Ya. Porque al entrar la hembra a practicar ya en el año 87, yo he tenido muchos varones, pero últimamente de 2 años, 3 para acá, los varones se huyen fácil. Están saliendo plumudos, muchachos. Pero ahora mismo, aquí en el Seibo, no tengo campeones, hay muchachas que se perfilan. Ya. Pero que últimamente ha habido poca competencia. Después de la pandemia y cosas, ese deporte ha habido muy poca competencia. Si no hay competencia, no se proyectan a Santo Domingo. Lo bueno es que tú no solo fue en la artefilia, el levantamiento de pesas, tú en atletismo también formaste muchos aquí en el Play de Ginandiana. Sí, porque yo comencé en la práctica del atletismo en Ginandiana en el año 74, después que se celebraron los 12 Juegos. En el año 74, seguro. ¿Quiénes pasaron por tus manos? Ahí pasó el búho. Bueno, ahí había mucho. ¿El búho tuvo empezando? Sí, muchos se destacaron. El búho, Wellington, Epifanio. Rafael Feble, de la Higuera. Que yo Rafael, fui a la Higuera sí, a estuvo buscar. por aquí, Feble. Daida de Alfredo, se comenzó conmigo, la esposa de Alfredo. Epifanio Rivera. Epifanio Rivera. Fanático, yo creo que tuvo. Bueno, contigo. el búho, Epifanio, Wellington y Rafael Feble entraron a la policía. Ellos tuvieron como 5 o 6 años en la policía. Gracias a que empezaron Y ellos contigo. 4 cogían la mayoría de las medallas. Si la policía cogía 20 medallas en un torneo, ellos cogían 15. Ellos 4. Porque hacían 2 y 3 disciplinas. Mire. Y ninguna quedaba abajo de segundo. Todo era Primero, bueno. segundo, primero, No segundo. era bueno. Hay un muchachito, porque él cría muchachito todavía. Luis Frías, fanático. ¿Cómo era él en atletismo? Era bueno, él era maratonista, así jovencito. Ah, Pero él no era de aquí, no, él era de fuera.
No, de aquí, de Ceibán. ¿De aquí? Sí, lo que pasa es que tiene Luis, Frías. Luis Batista se llama. No, Luis Batista es el profesor de educación física. Sí, pero este también se llamaba Luis Batista. Luis Frías. Luis Batista. Luis Frías. Frías. Sí, le decía fanático. Luis Frías Batista. Batista, Frías Batista, era apellido Batista. Ah. Yo lo tengo en la lista de los que iban a competencia y siempre estaba Oh, él. yeah. Y salía en los Batista. periódicos. Yeah. Este Luis, el profesor, Luis Batista. también Luis compitió Batata. conmigo. Ya. Actualmente hay un jovencito de acá del Ceibo que fue campeón centroamericano, Julio César Cedeño, Sí. de aquí de Los Chivos. También pasó por mano suya. Sí, él comenzó conmigo. También. Todo el que está allí del Seibo comenzó conmigo. La hembra, la Saladín. Saladín también. La Pepa, Verónica Saladín. La Pepa, sí, En Verónica atletismo se nos queda Leda Castro. Saladín. Leida Castro también. Fue Pasó campeón por y ahí. está en el Salón de la Fama Del deporte. del deporte. Cónchale, qué buena historia. Usted- Todo eso ha comenzado. Lo que tiene que, cuando uno lo tiene, en todos los países usan eso, cuando están bien adelantados, que ya que se le ve El que feeling, tiene el perfil. línea de hacerse perfil, de hacerse campeones. Te lo llevo. O centroamericanos tienen que ir a la Santo Domingo, a la selección. a la selección, allá le dan de todo, pero ya ellos comenzaron conmigo y saben que fue conmigo. Pero yo recuerdo también, Andresito, hemos tocado la pesa, el atletismo, pero tú pusiste el deporte escolar del Ceibo en el mapa, o al Ceibo en el mapa, porque ganaste una competencia a nivel nacional, a nivel escolar. Sí, esa fue juvenil, nacional juvenil en el año 76. Estaba el Ceibo de moda en esa época. Nosotros quedamos, en el 75 quedamos en primer lugar, en segundo. En el 76 en primero y después como en el 78 en segundo otra vez. Tú sabes que Sí, ganar de todas las ahí escuelas del era país. escolar todo porque yo lo sacaba del liceo. En ese tiempo no se daba clase, no había clase en la tarde. Entonces los muchachos yo los invitaba a que vinieran al play. Sí, en la ese era. tarde. Ese Las era. clases en la tarde comenzaron después, unos años más tarde. Sí, por eso terminé yo aquí practicando contigo, porque en la tarde Sí, no en la tarde, ahí eso era- se llenaba ahí. Profe, y desde que usted inició el levantamiento de pesas, ¿usted ha estado trabajando en el gimnasio del ayuntamiento? Ahí en el sótano. Sigue- todo el Yo tiempo? practicaba. No, sigue ahí todavía la escuela, ¿Qué en tiempo- en el ayuntamiento. No, yo practicaba en mi casa. No, pero la escuela del ayuntamiento, ¿cuántos años tiene? 51. 51 años. ¿Usted tiene ahí? Del 74. Porque yo tenía práctica. ¿Cuánto te pagan ahí? Nada. Tuvieron un tiempo. No, el ayuntamiento no. Tuvieron un tiempo que me pagaron. Cedefil, pero entonces para yo ser profesor. Como monitor. Como monitor. Había una ley que no podían cobrar 2 cheques de distintas disciplinas. Cuando Jaime David era ministro, me cortaron. Ahora, cuando Reinaldo era síndico, también me dieron unos chelitos. Una viruta. Pero no fue todo el tiempo, fueron un año, 2, 3 años. Mira, lo que es tener vocación de servicio. Es Oye, tan chin que ya a veces lo juntaba y allá me daba, pero mira, tú tienes 5 cheques allá. Así. no porque es un hombre no necesitado. Pero tú ves que chulo que con el mismo amor y el cariño, cuando tú tienes la vocación de recibir paga o no, o sea, tú brindas el servicio con el mismo amor y el mismo cariño a todo el que da. Porque tú sabes que es cuestión de vocación. Al yo comenzar muy jovencito en ese deporte, pues yo me dediqué y tenía la vocación. Sí. También vine en el atletismo. Y el atletismo yo lo mantuve ahí, que iba junto con la pesa, pero en el atletismo tuve mucho más alumnos. Y la práctica era más fácil. Y desarrollarse rápido era más fácil que la pesa. La pesa Sí, necesita no, más tiempo. sí, no. Y es un deporte aburrido. Tú Tiene que gustarte demasiado, sí, Tú porque es trancado en estático. una habitación, como es la práctica, Haciendo, ahí levantando. solo, como quien dice. Pero que por eso, y no tiene patrocinio. Tú ves que tú no ves... No, porque- en la televisión tú no ves nada de pesa, tú nomás ves Tú no- baloncesto, fútbol y béisbol. Béisbol. Y Que el los tema- muchachos no se entusiasman, no lo conocen el deporte. No. Pero yo tengo que ir a la escuela a buscarlo y a decirle. Pero el fútbol no, el fútbol... Van solo.
Eso se va solo, el béisbol y el baloncesto. Buscando una firma y ser famoso. Sí, entonces también en el atletismo yo me destaqué más rápido. Por eso. Tiene más amplio. ¿Cuántos kilómetros usted corría, velocidad o maratón? ¿Cuántos kilómetros No, hacía? yo atletismo yo no pratiqué. ¿Usted desarrollaba Yo talento? tenía los muchachos, sí, en toda la disciplina y todos los eventos. Porque yo tenía la que allá me lo decían en la capital, la inteligencia. El atletismo tiene 12 o 15 eventos. Carreras, saltos y lanzamientos. Entonces allá me decían eso en la capital. Tú tienes mucha inteligencia para la práctica. Porque yo me dedicaba a desarrollar más la disciplina, los eventos que menos atletas habían. Por ejemplo, en esos lanzamientos, había muy pocos lanzamientos. Sí. Porque nadie casi tenía una jabalina. Por eso me fui yo, porque habíamos como dos. ¿Usted llegaste a competencia? No, aquí. No, ¿y qué competencia? Oye? Yo me dediqué a otro rumbo. Yo practicaba el salto, los saltos. Yo dejé eso y me dediqué a la dulce vida. Los saltos, yo insistía mucho con los saltos, porque habían pocos saltadores. Y lo que tú dabas vuelta así, el martillo. El martillo, habían sí. pocos. Ese Cuco, también. yo creo que Cuco, o había otro así fuerte que Cuco así. lanzaba balas. Ah, sí. Balas. Todo eso yo tenía esos implementos, casi nadie lo tenía. Y sobre todo la valla. Sí, para saltarla. Me acuerdo de Epifanio brincando esa valla. Sí, pero yo arriba la valla con un palo de coba. Le decía de eso se llenaba de muchachos ahí del barrio. Mire, Máximo, ya que usted no me ha dejado y yo hablar cogía hoy. 2 o 3. Vengan, pongan la valla ahí. Usted no cobra en este programa. Mira la valla. Manda una pausa ya que tú no me has dejado hablar hoy. Andresito, vamos a una pausa comercial y seguimos la conversación con el tema más importante de por qué tú estás aquí, para que hablemos sobre esa joya de libro que tú estás escribiendo, porque merece ser publicada y que la gente conozca desde el inicio la segunda parte de lo que es el pueblo de Santa Cruz del Ceibo. En breve volvemos. Ya no tendrás que salir del Ceibo para hacer tus impresos. Abrió sus puertas BB Print con los servicios de ploteos, impresiones, diseños, sublimación, bordados, imprenta, letreros, rotulación y mucho más. BB Print, somos arte y calidad en tus impresos. Estamos ubicados en la calle Sánchez, número 10, Los Hoyitos del Ceibo. BB Print, arte y calidad en tus impresiones. Dime, mi amor. ¿Qué es la Fundación Un Paso por la Vida? La Fundación Un Paso por la Vida es esa mano amiga que tiene todo el paciente de cáncer en nuestra provincia del Ceibo. Para mí es más que un honor ser parte del equipo de colaboración de esta prestigiosa fundación que trabaja sin descanso día a día para poder colaborar con todos los pacientes de cáncer de nuestro pueblo. Realmente hablar de la Fundación Un Paso por la Vida para nosotros nos resulta fácil. De verdad que cuando llegamos al Ceibo con nuestros proyectos y conocer esta institución y la importante labor que realizan, no dudamos en apoyarlo, y por eso cada semana en nuestro programa Mucho Más que Tres pasamos un spot invitando a las personas que se acerquen y que tiendan su ayuda en cualquier circunstancia y como ellos lo entiendan, porque la institución Un Paso por la Vida es una institución que merece el apoyo de cada uno de nosotros. Dionisia, representante de la Fundación Un Paso por la Vida. Somos una institución sin fines de lucro que apoya
a los pacientes diagnosticados con cáncer de escasos recursos de nuestra provincia. La misma fue fundada el 9 de agosto del 2011. Nuestra institución centra su mayor esfuerzo en brindarle ayuda psicológica, espiritual y económica a nuestros pacientes. Dios le bendiga. La Fundación Un Paso por la Vida es la única fundación que ayuda a los enfermos de cáncer en esta ciudad. Recuerdo que antes de yo enfermarme, mi amiga y hermana Zaida María Mercedes Flores, cariñosamente Emilia, fue la persona que se acercó a mí para solicitarme que aportara un plato para las kermés de ese año, a lo que yo les respondí que sí, que yo iba a aportar, sin imaginarme que muy pronto yo sería una de las personas beneficiadas por la Fundación Un Paso por la Vida. Soy sobreviviente de cáncer de mama y la única fundación que me ayudó en el proceso fue Un Paso por la Vida, sin cámaras, sin bulla, sin aplauso, sin beneficios de lucro. La Fundación Un Paso por la Vida desde hace años realiza una gran labor social con nuestra persona con cáncer, por lo que necesita más apoyo, colaboración y compromiso de todos. Porque la lucha no solamente de los pacientes, la lucha es de todos. Ayudar a quien nos necesita no es parte del deber, sino de la felicidad. Unidos por la vida, somos más fuertes. Apóyalos, sé parte de ello. Bendición. Y así le hacemos la vida un poco más llevadera en el transcurso de su enfermedad. Estamos de regreso en su programa Mucho Más que Tres. Gracias por estar en sintonía en este importantísimo conversatorio con el profesor Andresito, profesor de prácticamente casi todos los ceibanos, profesor de educación física. Todo el mundo conoce que Andresito es el propulsor del levantamiento de pesa acá en el Ceibo. También es uno de los propulsores del atletismo en el Ceibo. El día de hoy, Máximo está en sus aguas, no me ha dejado hablar. Entonces yo le voy a hacer... Historia patria. Le voy a ceder el espacio para que él le haga la próxima pregunta. Este es un cuentecito, es bueno, ¿eh? Es bueno. Sobre la historia. Ahora vamos a... Porque Andrés también es escritor. Historiador y escritor. Entonces vamos a hablar un poco ahora de lo que es la historia de Santa Cruz del Ceibo, que hay muchos mitos sobre la historia del Ceibo. Uno dice que fue de 1502, otro que fue de 1506. Uno dice que estaba descarado del puente, que de una hormiga hubo que moverlo para acá. ¿Qué hay de cierto en eso, de la historia? Bueno, yo... Mira, Andresito, antes de que tú le respondas, ahí hay un libro que el director lo está pasando, lo está ponchando ahí, de Andresito Díaz Arriaga, El Ceibo, un pueblo con muchas historias. Para que los televidentes tengan una noción, Andresito nos habla en este libro sobre los antecedentes y la fundación de nuestro pueblo, la categorización y traslado de la villa del Ceibo, Cuesta Prieta, la batalla de la Limonada o Sabana Real, el traslado del lugar actual, eso que usted estaba preguntando, y el templo católico, la batalla de Palo Hincado, la primera división política y administrativa, la lucha por la independencia, las primeras divisiones políticas territoriales, los 3 presidentes ceibanos, la batalla del Cabao. ¿Usted sabía que el Cabao tenía esa batalla? Claro, vaya, tú estás cultura. La logia masónica, que era una institución y es de las principales, habla sobre nuestras fiestas patronales. La ocupación americana del 1916 habla sobre nuestro Maví. Y obviamente el Ceibo en los deportes, donde habla sobre el béisbol, atletismo, voleibol, softball, levantamiento de pesa, baloncesto, boxeo, las artes marciales. También nos habla de la ganadería, la agricultura, sobre Trujillo y su impacto en el Ceibo. Nos habla después de Trujillo, del foco guerrillero del 63, y hace una memoria fotográfica de lo que es Santa Cruz del Ceibo. Esto es un tomo totalmente completo y que nosotros nos hemos comprometido a hacer la realidad de hacerlo un libro para que llegue a más facilidad. ¿Qué te motivó a escribir esto? Bueno, fíjate, desde muy jovencito, a mí se me despertó el interés por la lectura. Yo recuerdo que ya a raíz de matar a Trujillo, una prima mía tenía amores con un sobrino de Trujillo que era
capitán del ejército en Atomayor, Romeo Trujillo se llamaba, y no salía del Ceibo. Teníamos con mi prima, y le regaló una colección de libros de la era de Trujillo, historia, de todo, tenía todos los temas. Entonces, después que mataron a Trujillo, que las cosas se pusieron difíciles, ella quería botar los libros. Yo no, déjame ver, eran como 10 tomos. Déjame ver lo que se puede sacar de ahí. Y yo me puse a sacar. Y toda la parte de la historia, que tenían como 4 tomos grandes de historia de muchos pueblos. Era celebrando, conmemorando los 25 años de la era de Trujillo. Y ahí estaban todas las cosas de los pueblos. Muchas. Entonces yo dije, bueno, pero yo voy a escribir algo sobre esto. Ya yo había escrito la historia del deporte nada más, desde hacía mucho tiempo. Y esa historia yo la escribí por un libro que leí de la memoria de los Juegos Nacionales de 1938, escrito por un periodista que es el redactor del Listín Diario. Y ahí aparece el Ceibo participando como provincia y San Pedro Macorís. En ese tiempo de 1938, el Ceibo tenía como municipio a La Romana y Güey. Solamente San Pedro Macorís no pertenecía al Ceibo. Y aparecían 4 jóvenes de aquí. Algunos habían muerto, pero el único que estaba vivo era Víctor Vera. Yo fui y me dije, mira, Víctor, tú sales aquí en esta memoria de estos juegos. Ah, sí. Me empezó a contar todo, cómo se hizo la eliminatoria, donde está el hospital. Eso era una sabana grande ahí, y se hizo una pista de atletismo y un play y unas cosas. Bueno, me explicó, entonces yo escribí esa historia. Pero me la encontré pequeña, y ya teniendo los libros de historia que tenía desde los tiempos de Trujillo, con la prima mía que me los regaló, yo seguí, entonces cogí la historia completa del Ceibo. Desde los primeros tiempos, desde 1502, como dicen, y lo he extendido, pero que yo tuve 20 años escribiendo esto. Pues, no, es yo una di joya. muchos viajes a la capital. Es Porque una ya que había joya. gente que el mismo Víctor me recomendaba, ve donde un tío mío, el licenciado Francisco Espidio Vera, ve donde hablé con el licenciado Goico Morales, y fui a Santiago donde unos Goico también y unos Morales que eran de aquí, que vivían en su juventud, la pasaron aquí. Y No, eso es una obra que todo el ceibano que se repete debe leerla. ¿Eh? Esa es una obra que todo el ceibano debe de leerla. leer. Porque la persona que Debe no conoce tener, su sí. historia no la defiende, no la valora, no la aprecia. Sí, ahí hay temas, por ejemplo, la agricultura, cómo se desarrolló el Ceibo, en la ganadería. No, y los barrios, en la historia de los hoyitos. Y hay que hacer el hincapié, que eso lo sabe muy poca gente, que a mí me dio vergüenza y apuro, que hablando con 2 profesoras, no sabían, profesoras, ya no sabían que el Ceibo antiguamente era de Juan Dolio para acá, era el Ceibo, Sí. que Samaná pertenece al Ceibo, que San Pedro Macorís pertenece al Ceibo. Atomayor. Atomayor fue los otros días. El último que se desprendió No, fue Monte Plata. el último Pero que Samaná, Samaná. San Pedro, Samaná. La Romana, pertenece porque el Ceibo era lo más grande que había. Sí. Desde el inicio de la conquista, era el Ceibo e Higüey. Iban parejo ahí, Higüey y el Ceibo. Sí, porque la gente piensa que Samaná está lejos de nosotros, del Ceibo, pero lejos por carretera, pero cruzando la bahía entonces, es un cruce. Entonces, cuando se produjo la guerra por la independencia, cuando Santana se levantó y todo, que eran de aquí del Ceibo, eso le dio más prepotencia al Ceibo y se le sobrepasó mucho a Higüey, que era la otra población que había. La Romana era un caserío de pescadores,
Macorís le decían mosquito y sol, porque eran un caserío de pescadores, sol y mosquito. Le decían mosquito y sol. Y Atomayor era como un campo y todo. De vaca, inclusive Los Llanos, que es un pueblo pequeño al lado de San Pedro, era más grande que San Pedro. San José de los Llanos. Los Llanos. San José de los Llanos. Y más viejo que San Pedro. Mire, profesor, de esos grandes personajes que la historia ha dado del Ceibo, ¿cuál usted pudiera mencionar? Personaje... Bueno, tuve que a Santana lo demigran porque él realmente comenzó bien su lucha, pero al final de sus años se viró, se tergiversó su lucha. No se mantuvo patriota, como siempre. Y al final que tuvo la anexión. Anexión a España. Ahí él opacó su lucha por la independencia, pero hay que reconocerlo, claro, que luchó. Claro, y fue aquí que él se formó aquí. Yeah. Él con su hermano y recogió gente de todos los campos de Higüey. Y después el Ceibo ha tenido 3 presidentes. Cesario Guillermo, Wall Hill y Santana. Cesario Guillermo tuvo la gloria, o la tiene todavía, de ser el presidente más joven que ha tenido el país. Con 28 años de edad llegó a la presidencia y fue primero vicepresidente con 25 años. Se dio vida. Era un joven, era sobresaliente, extremadamente inteligente. A los 28 años presidente, imagínate. Eso es de un gran logro. Mira, tú sabes que bueno, aparte de este libro, Andresito se ha dedicado y tiene otros escritos y donde se destacan los apellidos del Ceibo y sus raíces, los barrios. Tú escribiste la historia de los Hoyitos. La historia del club del barrio Los Hoyitos. Tú la escribiste. Sí, yo lo fundé. Y fue fundador del club Los Hoyitos. Sí, yo fui fundador junto con Tita, el albañil. Howard, Big Howard. Big Howard todavía está en el club. Pero yo fui el de la idea y alquilé la casa. Y tuvimos ahí, pero que yo cargaba con todos los... Creo que estaba Negro ahí también en ese grupo. Sí, la casa, estábamos aquí en la Sánchez ahí era la primer local. A Cotilla Récord. Sí, yo tenía que pegar la casa y entonces para una reunión había que hacer las reuniones con brindis para que pudieran ir los muchachos. Sigue igual eso. Y entonces así no, un brindis. Así no, así era que iban. Pero sí, sigue así, si no hay... Oye, yo iba forzado. Atención, Big Howard. Sí. Y tú tienes escrito sobre la historia de cuando se fundó Los Hoyitos. Bueno, Los Hoyitos, el barrio. Sí. Yo tengo la historia, pero que ese barrio no se fundó así, ¡fam!, sino que se fue formando poco a poco. Seleccionando lo mejor Fíjate de lo mejor. Los Hoyitos. En la época de la colonia, hasta principios del siglo XVIII, el Ceibo llegaba, el tamaño del Ceibo era hasta donde está... ¿Ginaldiana existía, Andrés? No, Ginaldiana. Oye, el tamaño del Ceibo era muchos años hasta donde está la ruina del Teatro Prado, frente al Banco de Reserva. Sí. Ahí es el final del pueblo. Entonces, esa calle, tú ves que tiene una curva. Yeah. Y iba derecho a la Cruz de Asomante, donde yo vivo ahí. Eso es el camino para la salida del Ceibo. Por ahí era que se estaba... Por ahí. Se iba a la Cruz de Asomante. Entonces, de la primera casa que se hizo ahí en el barrio, fue una que se destruyó, que vivía el general Félix Evangelista, que en el gobierno era muy amigo de Eurice Heró Lili. Y el general Lili, cuando la batalla del Cabao, que vino a patrocinar esa batalla, él se alojó ahí, en esa casa, al lado de mi casa, que era una casa de madera que tenía los pisos de caoba, esa casa. Y el zinc era cogido con tornillo. No, la vaina moderna en esa época. Yo tengo tornillos, cuando desbaratan, yo tengo tornillos, unos tornillos de 2, de 3 pulgadas así,
con Adandela. Definitivamente, Andresito. Una Y un reliquia. sim, mira, duro, que todavía yo tengo de ese sim, porque en la casa mía, ahí de Baratano, ¿Tú sabes que John Kelly es el presidente del club de Ginandiana? Y tiene en su proyecto, en su presidencia, una biblioteca. Esos libros tuyos, ahí serían un éxito para motivar a esos muchachitos a que eduquen y lean. Sí, yo estoy dispuesto a entregarlo, porque ahí donde yo estoy, donde yo lo tengo, no es un sitio muy adecuado. Están en un sótano de mi casa, pues yo tengo más de 500 ejemplares. Y si me han perdido algunos, ¿tú sabes cómo? He prestado algunos y eso lo dejé, esa costumbre. Porque, no devuelven. Y si lo devuelven, se hacen enemigos. Sí, le ponen guapo. Sí, hay gente que todavía está enemigos. Por lo de tuyo. 30 años. Lo insulté porque no me entregó el libro. Entonces, hay una traza, unos pajaritos que parecen como genes. Sí. Lo dañan. Se meten ahí calladitos. Cuando tú vas a buscar el libro, mira, nada más 2 o 3 páginas, está todo comido por dentro. No, hay que rescatar lo más que se Coño, pueda. Me comieron unos libros que yo. Me dolió. Sí, Se murieron alto inteligentes. Yo sé que los hijos míos no lo van a leer ni nada. Y hay No, libros. eso hay que darle valor. Yo tengo libros de 40 años. Vamos a un tramo donado en memoria al profesor Andresito. Yo tengo el libro ahí de 40 años, de 45, y libros que lo he leído 2 y 3 veces. Ahora mismo estoy leyendo uno que lo leí 3 veces. Esa inteligencia y esa mentalidad de Andresito, a pesar de la edad y lo recuerda todo, es precisamente por la lectura. Por tu amor a la lectura ayuda mucho a memorizar y a mantenerte en forma. La lectura, lo mejor le ayuda a la memoria mucho. La lectura Y es solo lee ejercicio mucho, del entonces, cerebro. cuando uno lee mucho, entonces le sale la inspiración de escribir. Sabe mucho. Ahí es que está el punto de que yo escribí esto. Al saber tantas cosas, uno dice, bueno, vamos a escribir lo que no está escrito. Yo lo investigué, porque allá hay muchos temas como la agricultura, tú ves, la ganadería, eso no está en ningún libro. Yo tuve que hablar con gente y ir a Pedro Sánchez, donde era el campo más desarrollado. Tú ves, los deportes, se entró en un libro, la lucha guerrillera que hubo aquí en el año 63. Háblanos un poquito de esa lucha de 63. Bueno, fíjate, eso fue entre noviembre y diciembre del año 63, después que tumbaron a Juan Bosch. Juan Bosch lo tumbaron el 25 de diciembre. Lo tumbaron. Y yo digo, y eso nunca yo se lo decía a nadie, que Juan Bosch contribuyó a que lo tumbaran. A que lo tumbaran. Contribuyó en 1% no muy bajito. Él contribuyó. Porque cuando él ganó las elecciones, la primera en el 62, el 20 de diciembre, esas elecciones no fueron limpias. Porque aquí nunca ha habido elecciones limpias. No relajes. Ni esa. Ni la de... ¿Tú sabes por qué esas no fueron limpias? Porque ahí corrió mucho el dinero. ¿Sabes cómo? Yo tenía 15 años. La única mesa electoral que hubo en Seibo fue en la escuela Manuel Arias. La boleta que yo la tengo, la de esas elecciones, yo la tengo. A Chichi el Lobo se la enseñé, se la presenté. Yo la tengo. La boleta, cada partido tenía su color, tenía una boleta. Tenía el blanco del PRD, la Unión Cívica de azul, los socialcristianos eran verdes. Eran como 10 o 15 partidos. Y yo recuerdo que como muchacho de 14 años, después que terminaron la votación al otro día, la Manuela Díaz estaba llena de boleta blanca, el patio, porque la votaron. ¿Por qué? Porque le daban 10 pesos a la gente para que votara la blanca. Después la gente lo decía, me dieron 10 pesos, me dieron 10 pesos. Sobre los picapollos no es de ahora. De ahí es de picapollo. Y desde esa vez el dinero corre, y cuando el dinero corre en las elecciones no son libres, porque el dinero corrompe. Se altera la voluntad popular. Entonces, tú me preguntaste. Sobre esa... la lucha guerrillera. Sí. Bueno, el 14 de junio se trazó la meta de luchar contra el golpe de Estado.
por la vida, ya estaba de justo, lo había dicho el líder del partido, que ellos conocían dónde estaban las escarpadas montañas de Quisqueya, que iba y si daban el golpe de Estado, se iban a la montaña. Bueno, dieron el golpe y comenzaron a organizarse. Se hicieron 8 frentes en el sur, en el norte, la cordillera Manacla, que allá que estaba Manolo, la mayor cantidad, y la del este, que fue en el pusieron Mauricio Báez, no, se la encomendaron al doctor Constanzo. Doctor Constanzo, José Antonio Constanzo, de los Constanzos de aquí. No sé si tú lo conociste. Sí. El doctor Constanzo era de las Romanas, pero la mayoría de su familia son de aquí. Vivían aquí. Sus 2 o 3 tías, muchos primos. Y venía mucho al Ceibo y estuvo como médico en el Ceibo. Pero cuando dieron el golpe de Estado, ya él estaba en Miche como médico. Y de Miche empezó a organizándolo. Él iba solo por la montaña y cosas, y veía los sitios, buscando cuevas y arroyos y cosas, y hablando con los campesinos. Así tuvo unos meses porque no daba tiempo. Y cuando se fueron a la lucha, vinieron en 2 vehículos de la capital, con Orlando Masada. Él, apellido Candelario, que está ahí. Un hijo de ese Candelario que era muy amigo de Orlando, que estuvo en la Revolución. Y vinieron por Nisibón, por ahí. Se metieron a Micho, pero tuvieron mucho contratiempo. Andresito, yo no sé qué al peluche le ocurrió. No va a dar tiempo. No va a dar tiempo, pero contigo hay que hacer como 5 programas. Vamos a otro programa. Vamos a hacer otro programa. Vamos a hacer conmigo, si tienen que hacer mucho. No, pero este programa es tuyo. Vamos a uno allá en la casa de él, en la biblioteca. Vamos a discutir esto por puntos. Claro, vamos a hacer uno. Queríamos el interés de que los televidentes. El Ceibo no se fundó ni en 1502 ni en 1506. No, y la publicación como obra, como libro, eso, hay que promulgarlo y nosotros vamos a contribuir a que eso sea posible. Hemos llegado a la parte final de su programa, mucho más que 3, Dios mediante. La próxima semana tenemos un programa similar a este. Necesitamos varios programas para hablar con el profesor Andresito de la Cruz. Recuerden que ustedes... Andresito Díaz. Y de la Cruz Arriaga. Recuerden, amables amigos, que ustedes y nosotros somos mucho más que 3. Nos vemos en la próxima. Pásenla bien.